Universidad del Valle de Guatemala. Excelencia que trasciende. Entre aquel constructor que decía si estaba poniendo un ladrillo sobre otro o el constructor que respondía a la misma pregunta, ¿no? Cuando le decían qué hacía poniendo un ladrillo sobre otro, uno decía que ponía un ladrillo sobre otro y había otro que decía que estaba construyendo una catedral. Yo lo que quiero es que hoy seamos capaces de compartir lo que es posible hacer con el paciente. ¿Para qué sirve toda esta herramienta? ¿Para qué sirve todo este lío montado? ¿Por qué existen transnacionales grandísimas empeñadas en vendernos todos los días kits nuevos para estas cosas y kits nuevos para otras? Y que en muchos casos ese montón de kits que nos venden los podemos hacer perfectamente en casa. Vamos a empezar con una nota interesante que me encontré hace algún tiempo. Tomás Carlyle, como ustedes bien lo conocerán, hace más o menos unos 150 años, dijo que éramos letras de un alfabeto divino. Ustedes saben que Carlyle no era ni biólogo, ni naturalista, ni nada. Carlyle era filósofo. Él meditaba sobre el ser humano y por qué este ser humano estaba aquí. Él nos dijo que somos letras de un alfabeto divino. Hoy es interesante leer a Carlyle y pensar por un momento, caer en la tentación de que Carlyle, sin saberlo, se refería a una A, una avenida, a una T, una tina, a una C, una situación, una G, una guanita. La tentación es cuanto menos interesante. Vamos a hablar de esto. Vamos a hablar al día de hoy de las áreas que desarrollamos en la unidad de genética. Esto es
lo que intentamos hacer todos los días. Luego les contaré un poquito cómo lo hacemos y luego les contaré también cuál es el espíritu de la unidad que dirijo y cuál es el impacto que hemos empezado a tener en el país y fuera de él. Miren, estas son las líneas de trabajo. Estas son, si ustedes me preguntan a mí, mira, todos ustedes que hacen aquí, bueno, yo diría que además de divertirnos, porque en realidad la ciencia sigue siendo divertida, bueno, ya que no nos divierta, pues ya apagamos nos vamos. La ciencia sigue siendo divertida, además de divertirnos, en algunos momentos no tanto, sobre todo cuando hay las noticias. Pues lo que hacemos son estas 4 o 5 cosas. Hacemos dismorfología pediátrica, ¿verdad? Que estos son todos los pequeñitos que ustedes han visto que tienen alguna carita peculiar o que tienen alguna habilidad distinta a la del resto, esto que políticamente llaman habilidades distintas, ¿verdad? La gran mayoría de ellos lo que tienen son retrasos mentales o dificultades motrices. Esta es la parte que he puesto primero, porque es la parte que quiero salir más tarde. Esta es de las áreas de la genética, la única sobre la cual se ha trabajado y aquí de alguna manera, así, en Guatemala durante los últimos 20 años. Ha sido un área que valientemente ha sido abordada por algunos pediatras, algún neonatólogo, incluso algún patólogo a asumir la responsabilidad y en algunos casos ha sido una circunstancia valiente la de alguno de ellos. Sin embargo, la dismorfología pediátrica, aunque pareciera todo el mundo de la genética, solo constituye el 15% de toda la consulta del médico genetista pediátrico. La dismorfología pediátrica es el área más noble de la genética. Nadie, después de haber visto un niño en la clínica, puede decir que no se queda con el corazón bien, aunque el niño esté en malas condiciones. La posibilidad de apoyar a la familia y de intentar cambiar el futuro de ese pequeño en algunos casos es posible. A cualquiera le tiene el corazón. Sin embargo, la dismorfología pediátrica es el área más ingrata del diagnóstico genético materno. Solo es posible hacer diagnóstico en 3 o 4 de cada 10. Esto que les estoy diciendo son las estadísticas de los grandes centros. Esa es en realidad la frontera tecnológica. ¿Cuál es el problema con nuestros pacientes? Es la pregunta que nos hacemos de inmediato. Lo que sucede es que existen aproximadamente entre 1.400 y 1.600 patologías descritas. Algunas de ellas conocemos parcialmente los eventos genéticos que las causan o que están asociados a su desarrollo. Pero existen alrededor de 4.000 más, de las cuales no tenemos ni idea. Y para esas tampoco tenemos diagnóstico. Como no tenemos ni idea, tampoco tenemos diagnóstico. Ahora, ¿cuál es la disyuntiva? Ahora que escuchaba que algunos están preocupados por el abordaje de la bioética, nos cruzamos de brazos y decimos a la señora y al papá, miren, a esto no le podemos poner nombre, si no le podemos poner nombre, pues mire, lo sentimos mucho, mire, el problema de unos 10 años, cuando tal vez ya conozcamos qué es lo que sucede, o sabe que haga un poco de sangre de su hijo y congela, y ponga la niña en los 20, tal vez nos sirve dentro de unos 20 años, ¿verdad? Y de repente, ¿cómo hacer diagnóstico? No. En esos 6 o 7 de cada 10, nuestra obligación es brindarle los apoyos que sean necesarios con el propósito de brindarle la mejor calidad de vida posible. Y la mejor calidad de vida posible está limitada por sus genes. Es su acervo genético aquel que nos da el. Nadie, absolutamente nadie, es capaz de ir, al menos como lo entendemos el día de hoy, más allá de sus genes. Habiendo hablado entonces de la dismorfología pediátrica, tengo que decirles también que ponerle nombre es lo mismo que hacer diagnóstico. Ponerle nombre es ponerle nombre. Para hacer diagnóstico hace falta, en algunos casos, cuando existe un diagnóstico apropiado desde cualquiera de las estrategias diagnósticas de la genética, en el área de genética o en el área molecular, pues hay que completar el procedimiento. ¿Cuál es el problema en los últimos 20 o 25 años? Bueno, es en principio un problema de ignorancia y de confianza. Es un problema de ignorancia porque en realidad no existía la habilidad para conocer cómo se movía el contexto de la genética a nivel mundial
y saber que lo importante no era convencer al grupo de pacientes para que nos compre el equipo, para que nosotros podamos hacer el diagnóstico, sino que lo importante es ofrecerle a ese paciente su diagnóstico. Y para eso, que nosotros seamos capaces de hacerlo todo es humanamente imposible. Esto no lo puede hacer nadie. De hecho, lo que hacemos, reconociendo esa circunstancia con mucha humildad, es entrar a redes a nivel internacional que nos permiten hacer estas cosas. Nos permite montar a cada uno de nosotros un pool de pruebas o un pool de procedimientos que nos permiten hacer aquellas cosas que se hacen con una alta frecuencia. Luego del resto, lo que hacemos es ofrecer en esa red un elemento diagnóstico que no se ofrezca o que se ofrezca con una baja frecuencia. Entonces estas redes nos acercan y nos permiten acceder no solo a lo que ofrece, a lo que ofrecemos nosotros entrando, sino nos permite acceder a lo que toda la red ofrece. Entonces es posible, como en el caso de la unidad genética de San Antonio Pilar, ofrecerle a nuestros pacientes más de 400 maneras de diagnóstico y nos permite ir desde un simple y sencillo cariotipo hasta un HSH que para el área de la ritmología pediátrica es probablemente el horizonte tecnológico. El HSH, debo decirles, solo nos permite un 10% más de diagnóstico. Eso quiere decir que si en nuestras series podríamos hacer el diagnóstico de 3 de cada 10, el HSH solo nos permitirá un 10% más. Claro, uno diría, bueno, entonces intentemos tener nuestros propios arrays, ¿verdad? Porque suena bonito y todo el mundo, cuando uno pregunta, y a mí me da mucha risa, a veces me puedo reír, a veces no, ¿verdad? Pero todo el mundo tiene la lengua entre el array y el microchip, ¿no? Pareciera como este tipo de palabras que escucho frecuentemente en alguna gente como que brinda según qué estatus, ¿verdad? He tenido incluso llamadas de algunos pacientes pidiéndome un array CTH cuando ni siquiera han tenido un cariotipo. Estas son las cosas con las que uno se encuentra cuando el campo ha estado completamente abandonado. Pero bueno, no vamos a hablar más de eso. Esto creo que es suficiente sobre la ritmología pediátrica. Lo importante es que sepan esto, que es un área terriblemente enorme porque vemos que tratamos con niños, pero que en realidad solo podemos hacer diagnóstico de 3 o 4 de cada 10. Esa es la barrera o el horizonte tecnológico con la ritmología. De lo que voy a hablar en adelante es exactamente la genética del siglo XXI. Lo que es posible ofrecerle a nuestros pacientes o el impacto que podemos tener en nuestros pacientes. Yo se lo voy a mencionar ahora y luego les mostraré incluso algunos casos clínicos de lo que estamos haciendo el día de hoy con ellos. Miren, el diagnóstico prenatal. Esta cosa va como un tren. En principio podríamos hacer o podemos hacer un cálculo de riesgo simple y sencillo con 3 o 4 valores en sangre en la semana 2 o en la semana 18 para saber cuál es el riesgo de ese pequeñito que tuviera un síndrome de Down. Ahora no, ¿verdad? Eso lo hicimos desde hace algunos años, ¿verdad? Ahora además podemos saber entre la semana 7 y la semana 10 cuál es el sexo del feto. Pero esto no sería, digamos, muy interesante si no supiésemos que podemos hacerlo a partir de la sangre materna, ¿no? Que tenemos que saber que el 10% del ADN fragmentado que está circulando en la sangre materna es fetal. Y que si ustedes encuentran ahí un trozo de SRY y logran amplificarlo, eso que tiene ese síndrome en la barriga es un varón. Y eso es posible hacerlo entre la semana 7 y la 10. La frontera tecnológica para la determinación del sexo la teníamos entre la semana 19 y la 21 para el ultrasonido. Y teníamos un margen de error de ahí del 20%. Con esto no. Si usted amplifica un SRY en esa paciente, esto es un jovencito, el que tiene la barriga. Esto tiene y fue desarrollado, porque siempre estas cosas van desarrolladas desde las enfermedades raras o de las enfermedades de baja frecuencia a la población. Esto fue desarrollado para patologías ligadas a X. Patologías ligadas al X, en donde si ustedes tienen una mujercita, ustedes sabrán que como más tendrán una portadora. Eso es lo máximo, ¿verdad? ¿No?
algunas de ellas no. Serán portadoras, si no tendrán un fenotipo profundo. Pero si tienen un varón, probablemente, si tienen un varón, tendrá el riesgo del 50% de padecer la enfermedad. A partir de estas cosas, es que ha sido logrado trasladar, ha sido posible trasladar hacia nuestros pacientes, y hoy nos permite saber las semanas 7 y 10, si, digamos, para una patología, perfecto, pero igual no si quiere saber si pintan de solo de rosa la habitación del terreno. La genética del el diagnóstico prenatal, la biopsia de la semana 12, la seminocentesis de la semana 16, en donde con enfermedades caracterizadas en los padres es posible saber si los otros son portadores o si serán afectos. Esto es interesante desde el punto de vista de que, aunque en Guatemala no existe una ley de interrupción del embarazo, los pacientes tienen derecho de saber y probablemente tienen el derecho de alertar a sus médicos qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Y saber que cuando nazca tienen este riesgo y estar listos para que eso suceda, ¿verdad? Y estos son procedimientos tremendamente sencillos, con una complejidad, y no necesitamos gente altamente calificada, sí, por supuesto, ¿verdad? Pero probablemente eso no se trate de hacer una simple PCR, porque los termocicladores, a pesar de lo que alguna gente piensa, son como los hornos de microondas en las cafeterías. El último lugar para que yo trabajé, nos regalaban termocicladores. Había que, nos llamaban y decían, mire, tenemos otro aquí, lo quiere a tiempo real, lo quiere convencional. Entonces ya uno ponía a decidir incluso a los becarios, porque ya es que de verdad son como los hornos de microondas. No tienen nada de especial, por un desarrollo en el 92 sobre una tabla de surf, dicho sea de paso. Y si alguien quiere conocer una curiosidad un poco mayor de esto, aquel que lo desarrolló, un químico, aquel que lo desarrolló le dieron $1 por el grupo. Porque aquellos que se quieren dedicar a la investigación tienen que saber que cuando se trabaja en centros de alto rendimiento, nosotros todas las tardes, cuando terminamos nuestro trabajo, o en el momento en el que terminamos nuestro trabajo, agarramos nuestro libro, el libro de notas, y pasamos a una ventanilla. Cuando pasa la ventanilla, entrega el libro y te lo copian, te firman el recibido y pues, te llevas tu libro y ellos te dan una copia. Porque cuando uno entra a trabajar en estos centros de alto rendimiento, trabajo de investigación y desarrollo, además de firmar un acuerdo de confidencialidad, uno cede los derechos de todo aquello que sea capaz de desarrollar dentro de estos centros. Ellos se lo compran, como en el caso de este colega, pero fue $1 el libro. Entonces el intercambio es legítimo, por supuesto. Nada tiene que ver con el $1.000.000 que ganó después con el Nobel, ¿verdad? Y que vive ahora sobre una tabla de software en realidad. Pero estos son los detallitos que ustedes que quieren dedicarse a la investigación con exclusividad también deben saber. La genética de la fertilidad, miren, el 15% de todas las parejas, todas, absolutamente todas, tienen problemas de fertilidad. Y aquellas que, por ejemplo, que tienen el segundo aborto en su familia, deberían tener cuando menos un estudio genético. Ahora sabemos que además de un estudio genético, existen mutaciones en 3 elementos genéticos conocidos, el factor 2, el factor 5 de ley y el que codifica para la mejoría de la transplantasa, que están involucrados en las pérdidas de repetición o eventos trombóticos durante el embarazo o a edades tempranas. Esto que les estoy diciendo se observa a través de una simple PCR y una enzima de restricción. El procedimiento es sencillo, lo importante es el impacto. Yo les mostraré algunas cosas que se notan. La genética del cáncer. En el cáncer es donde en realidad la genética ha aportado una fortaleza interesantísima en los últimos 15 años. Yo les diría que esta y el área de diagnóstico prenatal son las más importantes en el desarrollo de las posibilidades del ser humano desde el conocimiento de la genética. En este caso yo he decidido poner estas dos de manera distinta porque
El conocimiento per se de cómo se desarrolla el cáncer nos ha hecho cambiar grandes conceptos. Hoy sabemos que el cáncer es un evento estrictamente genético, que hay cánceres sin genes, ¿no? Al menos todos lo conocemos. ¿Hay cánceres sin medio ambiente? Sí. Hoy creemos que sí, que hay cáncer sin medio ambiente. El cáncer hereditario, por ejemplo. Personas que cuando nacen tienen hasta un 90% de riesgo de tener un cáncer de mama. Y lo que no sabíamos hace unos años, que lo sabemos hoy, es que en esas familias no solo deberían estar preocupadas las mujeres, porque claro, ellas tendrán un riesgo del 90%. Además tienen ahora mismo, hace 3 meses, ¿verdad?, fue incorporado el riesgo del cáncer de colon a las portadoras de mutaciones en BRCA1, por ejemplo. Pero además tienen que saber que los portadores dentro de esas familias tienen un riesgo de 14 veces los varones, de 14 veces el riesgo de la población de tener un cáncer de mama. Eso es más del 10%. Y el riesgo poblacional de tener un cáncer de mama es del 8% para las mujeres. Ese es el riesgo, tiene un riesgo el varón más que el de la mujer. Mire por eso, es más, este varón tiene un riesgo del 40% de tener un cáncer de próstata. Conceptualmente, la genética nos ha llevado a dar cambios tremendos en el área del cáncer. Hoy es posible hacer diagnóstico o identificar algunos hallazgos genéticos, algunos elementos genéticos que hacen candidatos a los pacientes a algunas terapias y algunos no. La dirección psico-Q en trastornos neuroproliferativos, por ejemplo, hace candidatos a nuestros pacientes a la utilización de renalina. El cromosoma Filadelfia, que todo el mundo lo conocerá, hace candidato o no al paciente a utilizar el inhibidor de quinasas. Fíjense ustedes en el impacto. Y en ambos casos estoy hablando de un procedimiento rígido. Pero no piensen que están poniendo un anillo sobre otro. Fíjense ustedes en el impacto. Miren, vamos un poquito al detalle. Yo les voy a contar una historia de cada una de estas para que vean que no es mío. Con los niños. Esta es una historia que a mí me parece que a mí me tocó el corazón, pero ya ven por qué. Miren, esto es lo que encontramos en una pacientita que me enviaron, ¿verdad?, que tenía un diagnóstico previo de una enfermedad de Turner. Y esta pequeñita tenía 11 años cuando llegó conmigo. 11 años tenía cuando llegó conmigo. No había ninguna historia. Bueno, ustedes deben saber que los cuadrados son varones, los círculos de las mujeres, cuando están atravesados es porque han muerto, ¿verdad? Y aquí no pongo a nadie aquí a la par porque esto sería la pareja, pero la pareja no establece consanguinidad. Entonces todos estos son hermanos. Estos sí, pero porque son los papás de la paciente, ¿verdad?, sin antecedentes ni nada. Era una pequeñita con un Turner con un riesgo exactamente igual al de la población. Entonces me dijo, estos elementos son unas niñas preciosas, pero tienen que saber algunas cosas, fíjense. Miren, esta es la pequeñita. Como verán, tiene una sonrisa hermosa. A los ojos del clínico podemos ver que tiene la presión del pelo un poquito para atrás, tiene el tabique deprimido, el filtro muy largo, el labio es bastante afilado, tiene una micromatia evidente, las orejas son grandes y rotadas hacia atrás y hacia adelante. Vean cómo está rotada. Pero si no me creen, vean un poquito de perfil. Tiene una oreja grande y rotada, tiene el perfil completamente plano, de hidratación baja posterior del pelo. Es una pequeñita con un Turner clásico. Estos pequeñitos llegan con el diagnóstico bajo el brazo. Estos son los que uno se queda tranquilo cuando lo ve, porque sabe que es un Turner. No habrá mucho que hay que leerse ahí para hacer el diagnóstico. Miren, aquí tiene, no se ve muy bien, pero aquí tiene la evidencia de la reparación de un ducto arterial persistente, porque estos ductos tienen un riesgo importante de tener anomalías congénitas del corazón. Aquí se ve muy bien la interpretación baja. Los deditos, tiene una tibia de cuarto, no tiene nada particular en las manos, como la cualquiera de nosotros. Los pies pues, parecen aparentemente normales, pero tienen que saber que el pie era plano. Creo que se puede ver perfectamente.
Miren, este es el cariotipo de esta paciente. Este es un citogenético normal, común y cualquiera. No hace falta hacer nada de alta resolución. No. Queremos ver la forma a nivel general y el número de cromosomas. Esta técnica del método japonés hace más de 50 años. La inventó para un verano. Le dijo a la esposa, oye, que vamos a pasar el verano con mi madre. Y él no quería, y la esposa insistió. Pero le dijo, bueno, yo me voy, pero me llevo mi esposa. Nunca trabajó como en ese verano. Ese verano, él inventó el cariotipo. Entonces, miren, aquí, bueno, yo supongo que se verá bien, ¿no? Pero son, en realidad son 45X, nada más hay aquí un espacio, ¿no? Entonces, esto es el clásico del paciente, ¿verdad? Con un tono, ¿no? Que ha perdido un X. ¿No? Pero fíjense ustedes que nos encontramos con que tenía otra línea celular esta niña. ¿No? Y que lo que tenía un trozo de Y en algunos lugares. Y que la proporción era de 80 a 20. Miren, 45X en un 80% y 46XY en un 20%, con una depresión del Q del Y. Y entonces aquí es donde, como diría mi abuela, empieza Cristo a aparecer. El colega cuando lo vio se asustó, ¿verdad? Y me lo envió. Bueno, de hecho me había enviado los resultados previos, uno normal y el otro patológico, ¿verdad? Con una distinta proporción a esto. Nosotros lo hicimos y vimos que esta era la proporción 80-20. Lo llamamos al colega y le dijimos sí, tiene una proporción 80-20, X0, XY, YQ menos. Así estamos. Entonces me dicen, ¿qué es esto? Es una diferencia hormonal de lo que está pasando. Tranquilo, no pasa nada. Desde hace unos años sabemos que estas técnicas, durante la mitosis o durante el proceso mitótico, en lugar de perder un X, puede perder un Y. De hecho, hay un Y que puede partirse en dos y perder ese Y. Y cuando quiere crecer la Y, viene la diferenciación hacia el varón. Y a pesar de que tiene un trozo de Y aquí, allá adentro no hay ese Y. Por eso no es una diferencia hormonal, por eso son todos de perdido un Y. Esto pasa solo en aproximadamente el 5 y el 10% de los casos. Pero esta es la razón por la que a estos pequeñitos hay que hacer una resonancia magnética e ir a buscar testes atrapados en el abdomen. Porque estos pequeñitos tienen un riesgo importante de un neuroblastoma, que lo hacen ahí antes de los 15 años. Y ustedes pueden evitar ese problema a la familia. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Ustedes tienen aquí una técnica de citogenética clásica. Lo que hay que hacer aquí es contar bien y saber de lo que estamos hablando. Entonces usted dice, bueno, agarramos y contamos 100 metafases o contamos 200. Usted puede contar, si quiere contar 50, pues si quiere puede contar 100. Eso es la que la normativa nos dice que debemos hacer. Cuente 100, si se quiere entretener, cuente 100. Pero debe ir a un proceso de conteo muchísimo más tiempo. Pero lo que nosotros hacemos es que luego vamos a situaciones futbolísticas y contamos. De nuevo. Fíjense ustedes, una técnica de citogenética clásica acompañada de una técnica de, esto se llama ahora citogenética molecular, ¿verdad? Que nos habla del 80% de I0 y del 20% de XY. Las proporciones en realidad no existía mucha diferencia, quería que reportadas exactamente iguales, estaban bien. Pero fíjense cómo esto nos permite impactar en el paciente. No piensen en el procedimiento, que es su obligación y mi obligación, pero piensen en el impacto. Siempre piensen en el impacto y entonces su trabajo será mucho más efectivo. Este paciente hicimos la asesoría genética, vimos que la pasaba, etcétera. El colega se quedó tranquilo porque este pobre se había llevado las manos a la cabeza. Existía un segundo problema, y esto se lo voy a contar ahora. Estas pequeñitas no tienen útero y tampoco tienen el tercio de sangre de la vagina. Pero esta pequeñita llegó conmigo porque estaba sangrando. Tenía un sangrado vaginal. Entonces empezaron a moverse. La
reminiscencias de ovarias, incluso ovarios. Esto es así, hoy lo sabemos, y eso lo sabemos gracias al trabajo sesudo de mucha gente que trabaja en el área médica, no solo los médicos, sino en el área médica. Entonces, pues claro, había que revisar la pregunta, había que saber de qué estábamos hablando, la resonancia era negativa, o sea, no había nada, no había los valores hormonales, no había ni tejido, ni estructura que pudiera sangrar. Claro, lo que sucedía es que este paciente estaba siendo abusado. Y ese fue el diagnóstico que hicimos al final, junto con su diagnóstico completo de todo. La paciente estaba siendo abusada. Y estos pequeñitos son abusados por dos razones. Primero, porque solo algunos de ellos tienen algún retardo mental débil. La gran mayoría tienen inteligencias normales o en el borde, por encima. Hay algunos que tienen inteligencias normales. Pero algunos de ellos tienen un comportamiento hipersexual en busca de la aceptación. Es un comportamiento hipersexual. Algunos otros no, simplemente son abusados como esta técnica que tenía 11 años. Simplemente eran abusados. Investigando un poquito lo que sucedía es que por sus circunstancias familiares tenían que dormir en parejas en la familia. Y eran 6 niños, ella le tocaba con su hermanito mayor. Y el hermanito mayor, suponemos que era el hermanito mayor que no usaba ahí. Los separamos, cada quien en su cama, cada quien en su cuarto, y parece que solucionar el problema. Fíjense ustedes cuál es el impacto de este trabajo. Piensen en el impacto. La genética de la reproducción humana, miren, de nuevo, todo tiene que ver con esto. Esta es una mujer, este es un varón, esta es una pareja, dos perros, dos adultos perros. No tenían ni siquiera historia no tenían un documento del patólogo, donde nos dijera qué era lo que había encontrado el patólogo. Venían de esta caja. Y muchos colegas que en el interior de la República trabajan muy bien. Pero hay unos que aunque trabajen bien en familias que no pueden abordar a asumir el pago de algunas cosas. Entonces estos pequeños no tenían un reporte patológico. E intentamos hacer un estudio anatomopatológico verbal y empezamos a preguntarle qué era lo que sucedía y si había visto a las fértiles. Y el factor masculino, el papá, los había visto. Me decía el director, en la espalda, tiene no sé qué cosa. Y se le tuvo por raro y al segundo se le salía el cerebro. Bueno, vamos a ver. Hoy sabemos que algunos de estos factores asociados a las tromofilias también están asociados a la magnetismo neural. Pero hay que hacer el diagnóstico, ¿verdad? Esto clínicamente puede ser lo que ustedes quieran, pero clínicamente hay que hacer el diagnóstico. Pero decimos, bien señora, debemos hacer, por supuesto, un estudio, porque todos deben tener un estudio histogenético clásico. Todos deben tener. No debe ser, en estos casos, no debe ser ni alta frecuencia, ni alta resolución, ni nada. El clásico, que todavía es muy útil cuando los años hay. Entonces, era negativo. De hecho, bueno, esta historia familiar, en la historia familiar no había nada. Ahí no había nada. Las familias eran pequeñitas, pero no había nada ahí con retraso mental, con malformaciones de nacimiento, no había nada. Entonces empezamos a buscar y pues era un 46XY del varón y un 46XX del factor femenino. Los genéticos normales, ¿no? En términos generales, para la resolución total. Entonces dijimos, vamos a los factores protomórficos. Y resulta que el factor masculino, el factor femenino, era positiva para una mutación en el metilente reductasa. Metilente reductasa. Es una mutación bastante conocida, ¿no? Que interviene en el metabolismo del ácido fólico y que es la responsable en algunos casos de problemas de tubo neural, de recurrencia y de pérdidas de repetición. Pero hoy sabemos que estos pacientes además tienen una alta susceptibilidad a problemas trombóticos y que con una buena probabilidad harán una trombosis durante el embarazo.
y que son tributarios a utilizar reparinas de bajo peso molecular con ellos, y probablemente el resto de su vida. Hace 3 meses, esta paciente la que vamos a hacer de diagnóstico, hace 3 meses aparece la primera gran serie que habla de la importancia de esta mutación en el varón. Antes de esto sabíamos que si la paciente hace todo lo que le decimos que tiene que hacer, tiene un 70% de probabilidad de tener un pequeñito en casa. Las oportunidades son grandes, un 70% es un montón. Pero aparece hace 3 meses, 4 meses, una publicación grande sobre el papel de esta misma mutación del factor masculino. Entonces le decimos a la señora, o miren, deberíamos hacer también un factor masculino. Intentando ejercer en función de la evidencia. Y resulta que el factor masculino era positivo. ¿Verdad? Ahora es interesante porque en realidad no sabemos cuál es la probabilidad de éxito. Sabemos que es menor del 70%, pero no sabemos dónde está. Y así es como se lo comunicamos a la familia. Y ellos saben que si tienen otra pérdida, probablemente sea por un problema de estos. Y la sensación de frustración será muchísimo menor. Y sabrán que haremos mucha gente involucrados en su lucha y que estamos allá por ellos. Bueno, esto es lo que hacemos con el paciente infértil. Bien, este es el último caso. Pero yo tengo que contar, que además es interesante. Yo voy a hablar del cáncer de mama hereditario. 3 de cada 10 pacientes con diagnóstico de cáncer tienen una historia familiar individual o familiar que les hace candidatos a tener un seguimiento distinto al del resto de la población por el riesgo de cáncer, porque su riesgo de cáncer es distinto al del resto de la población. 3 de cada 10, eso es casi el 30% de toda la incidencia de cáncer en su familia. Es la razón por la que los hospitales mayores en el primer mundo se lanzan ahora mismo a tener cuando menos clínicas de cáncer hereditario en sus hospitales, aquellos que ven paciente oncológico. Tiene un impacto importantísimo en salud pública. Bueno, esta es una paciente que llega conmigo porque lo que llegan los pacientes con cáncer hereditario, por historia de cáncer hereditario. El diagnóstico de cáncer de mama a los 43 años. Esta es la historia familiar. Los que están en negro son afectos. Ahora lo vamos a ver, tiene a la mamá, que es un familiar de primer grado, que a los 48 tuvo un cáncer de mama, unilateral in situ, que fue extirpado una exéresis segmentaria, no tuvo ningún problema. De hecho, la señora muere hasta los 78 años, pero por un evento cerebrovascular. Ella no muere de cáncer. Luego resulta que tiene un sobrino con un cáncer de tiroides. Esto todavía no sabemos bien por qué sucede, pero pensamos que debemos evaluar qué es lo que pasa de manera común entre la mama y el tiroides. Ambos son capaces de organizar el yodo. Claro, el tiroides lo hace siempre y la mama lo hace solo durante la lactancia. Pensamos que como la organización del yodo es a partir de una enzima dependiente del peróxido de hidrógeno, en el tiroides la tiroperoxidasa y en la mama la lactoperoxidasa, al utilizar el peróxido de hidrógeno, ustedes saben que el óxido, el peróxido y el superóxido son los responsables de la tasa basal de mutaciones. Entonces, probablemente, con la utilización de mayor cantidad de organización de yodo en la mama, menor probabilidad del peróxido de hidrógeno libre en la célula y que sea capaz de interactuar con las moléculas celulares, entre ellas el ADN. Por eso, parece ser esta la base que nos permite explicar epidemiológicamente lo que hizo, que es la lactancia como factor protector en el cáncer de mama. No nos han hecho la genética. Pero bueno, el sobrino este con 17 años y cáncer de tiroides, pero claro, una hermana con 45 años y diagnóstico de cáncer de mama unilateral. El área genealógico es algo que a alguna gente no le gusta, dice, rehabilitarse es una cosa, pero les da mucha información. Bien hecho, da mucha información. Miren ustedes, aquí tienen 2 familiares en primer grado de consanguinidad tomados. Luego, sabemos que en esta generación el 100% de las mujeres tienen cáncer de mama. Luego,
abajo de los 50. Y luego hay alguien con cáncer de tiroides aquí, que aunque no tenemos probada la relación, cuando menos me incomoda. Es como la piedra en el zapato. Entonces, fíjense. A partir de aquí, intervenimos nosotros. Y le decimos, bien, usted es una familia de alto riesgo. Como es una familia de alto riesgo, vamos a hacer dos cosas. Primero, usted califica para una prueba molecular para BRCA1 y BRCA2, que no son los únicos genes involucrados en el desarrollo del cáncer de mama. Hay por lo menos 8. Pero estas, las características serán para BRCA1 y BRCA2. Entonces vamos a hacer un BRCA1 y BRCA2 mientras nosotros mandamos la muestra a secuenciar, ¿verdad? Y se entretienen cotejando base por base para ver si hay alguno mutado y luego cotejando para ver si la base cambiada es un polimorfismo, es un elemento no determinado o es un cambio patogénico, pues nosotros nos ocupamos de que esa familia no tenga una sorpresa. Esto significa que no nos brinquen las narices, que no nos salgan las narices alguien con cáncer. Y lo que hicimos fue eso, miren. Utilizamos las medidas de cribado para familias de alto riesgo, para protegerles a todos. Bueno, a partir de aquí intervenimos nosotros, ¿no? Entonces, este paciente, bueno, con 44 años nunca había ido al urólogo y se resistía furiosamente para ir al urólogo, claro, por el examen que pues, no debe ser muy agradable, ¿no? Sobre todo porque ahora mismo no solo hay que hacer el examen clínico, sino que hay que pasar por el ultrasonido. Y el ultrasonido es como el transvaginal, ¿no? Que algunas de ustedes conocerán, la prueba transvaginal del ultrasonido transvaginal. Pues es parecido, es cuando menos un poco molesto, pero deben ir año por año estos pacientes, ¿verdad?, a tomarse unas muestras para los valores químicos del antígeno prostático específico, para el examen clínico de la evaluación prostática y el ultrasonido, ¿verdad?, año por año, porque el riesgo es importantísimo. De hecho, este paciente, después de haber insistido furiosamente, y por supuesto no solo yo, sino el resto de su familia, sus hijos sobre todo, ¿verdad?, con quienes uno tiene muy buena ayuda, entonces ha ido y les hemos hecho diagnóstico a los 44 años. Este paciente lo operamos, lo operamos y tuvo todos los beneficios de un diagnóstico temprano, todos los beneficios de un diagnóstico temprano de un cáncer de próstata, que no es poca cosa. Este cáncer es prácticamente curable si ustedes hacen diagnóstico temprano. Este paciente también fue negativo, ¿verdad?, pero es negativo, no tiene hijos, ¿verdad?, pero es por razones que no tienen nada que ver con el resto. Este sí, además se dijo con cáncer de tiroides. Este le hizo una cosa terrible, ¿verdad?, esto aunque la mutación fuera negativa. Bueno, fuimos a ver ovarios en ambas mujeres, hicimos un ultrasonido transvaginal, en estas pacientes, se hace el 25, el marcador químico, y pues no había nada, ¿verdad? Fuimos a ver también el colon y no había nada. Nos quedamos tranquilos de llegar a la prueba mutacional. Cuando llega, esta paciente era portadora de una mutación que confiere una susceptibilidad al desarrollo del cáncer de mama o de enfermedad mama-ovario en BRCA1. Esto quiere decir que antes de su diagnóstico, esta paciente no lo sabía, pero tenía casi un 90% de riesgo de desarrollar cáncer de mama antes de morir. Entre el 40 y el 60% del cáncer de ovario. Y hoy mismo hay que incluir el cuidado para cáncer de colon también en estos pacientes. Entonces aquí hay que empezar a buscar, ¿no?, porque hay que saber quiénes son los que el resto, ¿no? Y en sus hijos, la primera, ¿no?, positiva. Las dos mujeres positivas. Ustedes saben que esto es dominante, ¿no?, que el riesgo se dé de manera dominante, que el cáncer se desarrolle de manera recesiva, se ponen el double hit de máximo. Pues eso, ¿no?, por eso es recesiva el cáncer, aunque el riesgo se dé de manera dominante. Entonces, de aquí tenía los dos pacientes tomados, las dos mujeres, pero luego los varones. Resulta que los varones eran también positivos y el cuarto también positivo. El 50% de probabilidad lo tenía para cada uno. El cálculo de probabilidades es en cada evento. Si ustedes hacen 100 o tienen 100 hipótesis parejas, probablemente se parezca al 50%. Pero cuando tienen familias de 4, no. ¿Qué hicimos? Podemos ofrecerle a las damas dos caminos: la vía quirúrgica para la reducción de riesgo o la vía de diagnóstico temprano, la anticipación, porque esto no es prevención.
es anticipación. ¿Qué fue lo que sucedió? La primera nos aceptó la cirugía profiláctica. Entre los 18 y los 25 años vamos y operamos, y después del cirujano oncólogo entra el cirujano plástico, ¿verdad? Y se ocupa de la reconstrucción de la mama, incluso si la paciente requiere de una u otra manera es posible ayudar a su familia. Esto no quita el 100% de la sensación de mutilación. Siempre debe ser terrible, o muy difícil por lo menos, pero ayuda muchísimo. El riesgo nunca es cero, porque es posible que queden células detrás del pezón o en la vía de migración embrionaria de las células mamarias, y eso también tiene riesgo. La otra hermana dijo: miren, yo, a mí no me operan, ustedes lo que no me van a hacer. Vamos por la vía de anticipación. Excelente. Cada 6 meses esta paciente debe tener algo entre el ultrasonido y la resonancia magnética. Desde la genética, nosotros para estos pacientes no recomendamos una mamografía, porque son rayos X. Y lo que pasa con estos pacientes es que BRCA1 participa de manera central en procesos de reparación del daño DNA, y las rupturas, y lo que se causa con la radiación de los rayos X son rupturas de doble cadena, principalmente, también caen así, pero principalmente de doble cadena. Entonces probablemente solo les estemos dando un empujoncito. Entonces estos pacientes, si se puede, no van a mamografías. Estos pacientes van de ultrasonido para arriba, además que suelen ser jóvenes. Lo que deberían tener todas es una resonancia magnética, pero en este país solo hay un lugar donde se haga resonancia magnética de mama con rigurosidad, más tarde casi 6.000 que se haga resonancia magnética. Entonces, pero yo me decido ir de esta manera, y claro, también el privado de cáncer de ovario, como se hace el 25, el ultrasonido transvaginal y los hermanos, aquí es donde no falta nada que me pregunten: no hay cirugía profiláctica para la próstata, ¿verdad? Y le digo: mire, gracias a Dios no, ¿verdad? Gracias a Dios no hay cirugía profiláctica, porque uno de los principales efectos colaterales de la cirugía prostática es, en el cáncer de próstata, bueno, la cirugía prostática es la disfunción eréctil, y normalmente estamos tratando con pacientes jóvenes. Además hay que aprovechar que el cáncer de próstata es un cáncer, digamos, de crecimiento lento, y que es posible hacer diagnóstico temprano. Podemos esperar año con año, ¿verdad? Debemos empezar 10 años antes del cáncer más temprano para la familia, por esos pacientes. Vamos un poquito más allá, porque el tiempo se nos está acabando. Este paciente es negativo, este es positivo, y este cáncer de próstata con una alta probabilidad de pendiente de la mutación debe ser o no. El hijo, bueno, la hermana también es positiva. Miren, todo el mundo está aquí, en esta familia todo el mundo está tomado. Este paciente también era positivo del cáncer de tiroides. El cáncer de tiroides, como no es probado todavía que tenga una relación directa, digamos, estadística, y no conocemos el riesgo, pues este paciente de todas maneras tiene que seguir el programa para portadores. El gran beneficio de hacer el estudio familiar es que este no lo tendrá que hacer. Este tiene que hacer el poblacional. Bueno, una hermana que no, el otro hermano que no, ¿tiene la diferencia de esto? Bueno, estos dos son menores de edad. Esto es lo que se necesita. Estos dos son menores de edad, con una madre positiva. ¿Qué hago con los menores de edad? Nada. Con los menores de edad, nada. Porque ser portador de una mutación en BRCA1 parece ser, o al día de hoy sabemos o creemos que no tiene un impacto hacerlo antes de los 18 años. Solo el 1% de las portadoras de mutaciones en BRCA1 desarrollarán cáncer de los 18 y 19 años, cáncer de mama. Entonces, con ellos podemos esperarnos a que cumplan la mayoría de edad y que sean ellos quienes decidan si quieren o no quieren salir. Bueno, esto es para que sepan nada más que no todo el cáncer de mama hereditario tiene que ver con BRCA2. Esta es una paciente, la misma paciente, esto es San Juan de Dios, la misma paciente con un neuroblastoma de nervio patógeno de 34 años, un cáncer de mama hereditario de 38. Ella llegó conmigo ya con metástasis óseas. Cuando vino a la familia, 8 hermanos sin historia, porque durante la guerra los habían separado a todos y no sabía nada de sus
hermanos, sabía de una, y de sus dos hijos. Ella había tenido una pérdida y un pequeñito, pero ese pequeñito, como buen país del tercer mundo, se había muerto al año y medio por un signo de diarrea. Esta paciente tiene una mama sin estudiar y su hija tiene una mama sin estudiar, una masa de mama sin estudiar, y la hija también. Esto parece una enfermedad logística de mama perfectamente, pero no querían llegar, ya resistían el procedimiento. El impacto que tenemos aquí, porque como ya no tiene ya descendencia, además tiene un mal pronóstico, tiene unas metástasis óseas tremendas. El riesgo, la intención es hacer el diagnóstico aquí en función de esto, de esta familia, y probablemente de esto, si algún día aparecerá. ¿Qué era lo que sucedía con esta paciente? Con esta paciente teníamos una secuenciación de R592. Esta paciente era portadora de una impresión de R593. La unión de un neuroblastoma y un cáncer de mama en la misma paciente o en la misma familia debe ser expresada en una enfermedad hereditaria de la mama, pero no le permite BRCA1 o BRCA2, sino R593. La enfermedad mamaria hereditaria no solo es BRCA1 y BRCA2. El diagnóstico prenatal, con eso tendremos, creo, formidables sorpresas este año. Tenemos a mediados de año los riesgos para el primer y segundo trimestre, las amniocentesis a partir de la segunda mitad de este año. Podremos hacer diagnóstico prenatal pronto. Bueno, al final, a pesar de que los médicos tenemos esta fama, ¿no?, de tener un ego grandísimo, ¿no?, y además son muy pretenciosos, esto, sobre todo cuando uno va a un auditorio donde se habla de eventos biológicos y no son médicos. Esta es una idea bastante difundida. En algunos casos tiene razón, pero al final del día, en la noche, cuando ustedes están ustedes mismos y su alma, yo no sé qué piensan ustedes, pero yo he llegado a la conclusión que no soy más que un homínido convencido que el futuro es una manera. Esa es la razón por la que he venido a compartir con ustedes lo que hacemos el día de hoy. Nuestro proyecto, ya para finalizar, es un proyecto científico formado por científicos. Es un proyecto sostenido en 4 bases. Nosotros hacemos servicio como elemento de aporte a la sociedad, porque además el proyecto debe financiarse. Este proyecto ha permitido que desde lo privado seamos capaces de abrir una clínica de cáncer hereditario en el ICANN y otra clínica de cáncer hereditario también, en donde, bueno, en el San Juan de Dios, pero en el San Juan de Dios la realidad tenemos de todo. Hemos dicho que íbamos a hacer cáncer hereditario, pero empezado a llegar ahí y tampoco se le puede decir que no al paciente, ¿no? Entonces, nos ha permitido hacer esto. La clínica, desde el esfuerzo de la medicina española en el hospital Nuestra Señora del Pilar, nos ha permitido ir a lo público en el ICANN, en el San Juan de Dios, y ahora también nos ha permitido tener una clínica de cáncer hereditario en el Centro Internacional de Cáncer en San Salvador. Hacemos investigación, nuestro primer proyecto, y aquí vamos despacio porque lo que no tenemos es personal calificado, y ahorita les voy a contar. Nuestro primer proyecto es un proyecto de manera IH, que se pasó por toda Centroamérica y por una cosa del destino nos encontramos. Y en IH se llevaba su proyecto bajo el brazo de regreso. Tuvimos un feliz encuentro y después de aproximadamente 6 meses de charlas, pues tenemos un proyecto en relación al cáncer hereditario con los colegas de NIH. Es posible hacer investigación en Guatemala, pero hace falta que seamos una contraparte confiable, capacitada, altamente capacitada, capacitada con rigor, no capacitada a medias. A partir del proyecto es posible tener docencia, intervenciones como las que tenemos hoy con ustedes, pero además al día de hoy formamos parte activa, digamos, con un área específica. Hemos incorporado el área de genética molecular al posgrado de cirugía oncológica en el ICANN, y además nos encargamos de la docencia en genética para la Universidad Francisco Marroquín en sus posgrados.
La extensión, esto es difusión científica en realidad. Es la obligación de todo científico hacerle llegar los beneficios de la ciencia a aquellos que no trabajan en ciencia. Y de potabilizar todos estos términos tan extravagantes, algunos de ellos, y que se repiten en algunos casos como trabalenguas, a la gente que puede beneficiarse de esto y que no necesariamente trabaja en biología. Esto no lo hago solo. Esto, por supuesto, es el equipo con el que trabajo. Tenemos un médico de entrenamiento que lo hemos traído para entrenarle directamente en un área, en toda el área de la citogenética, que se encargará de eso. La doctora Ana Salguero, doctora por la Universidad de Zaragoza, en España, microbióloga, por cierto. ¿Verdad? Su servidor que dijo el proyecto, ¿verdad? Algunos otros colegas que no se dedican directamente a la genética, pero hemos venido sumando lentamente, porque nuestro objetivo no es tener un batallón de 80 personas. Primero, porque tampoco lo podríamos pagar, ¿verdad? Porque tampoco es posible que si queremos gente altamente formada se les pague, y si me lo permiten, como a monos. Nosotros decíamos en algunos de estos, en el último centro donde trabajé, mi jefa nos decía que si pagaban, tenían sueldos de monos, lo mejor que iban a tener en su departamento eran monos, ¿verdad? Entonces, la gente hay que reconocer su trabajo, la gente debe formarse a fuego lento y con mucho orden. Nosotros lo que hemos hecho es que cuando llegamos no encontramos ni en el área clínica ni en el área del laboratorio gente que pudiera comprometerse con las acreditaciones del caso. Hemos decidido traerlos y formarlos. Poco a poco hemos ido desarrollando algunas cosas. En principio lo que queríamos era funcionar y funcionar bien, ofrecerle a nuestros pacientes lo mismo que les ofrecíamos en Europa. A partir de ahí lo que hemos hecho es que en una buena parte de los casos, quienes sufren nuestras demandas, todos, absolutamente todos los que hacen a nuestros pacientes, procesos acreditados por la Unión Europea, certificados por la Entidad Nacional de Acreditación Española, y todos tienen una acreditación ISO. Los miembros que dirigimos la unidad de genética, todos somos miembros de la Asociación Europea de Genética Humana, y tanto para el evento clínico como para el evento de gabinete seguimos las indicaciones de esta institución. Yo les agradezco mucho. Si tienen algunas preguntas, nos daré el honor de responder. ¿Quieres preguntar algo de procedimientos? Yo encantadísimo también. ¿Verdad? Yo, con los procedimientos no tengo ningún problema. Sí. Se trata de promover análisis genéticos en el interior o para personas de escasos recursos que tengan problemas de síndrome. Y a partir del... ¿Sabe qué es lo que pasa? Nosotros entendemos, yo no sé cómo comprende el resto, pero voy a decir cómo lo entendemos nosotros, cómo lo entiendo yo, el equipo, ¿no? Para ser sincero. Yo no creo que exista en realidad medicina para los pobres y medicina para los ricos, en donde la gente que no tiene cómo pagarse lo tiene que aguantarse una prueba que no está certificada. A ver si me lo puedo explicar de otra manera, pero no tiene por qué aguantarse. O sea, eso en realidad, eso es terrible. Entonces, por eso nosotros hemos decidido ir por el camino lento. Pero de todas maneras, como eso que usted menciona, además tiene una gran razón, ¿no? En Centroamérica eso es una tarea irrenunciable, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es hacer descender nuestros márgenes casi bueno, al hospital, ¿no? Porque esos no son márgenes míos. Han hecho descender sus márgenes de utilidades casi al punto del dolor. Y a partir de mayo o de junio tendrán una línea para pacientes institucionales exactamente con la misma calidad, absolutamente con la misma calidad, y con los servicios de asesoría brindados por su servidor sin ningún costo. Otra cosa,
Hace un año más o menos estuve en el Congreso Latinoamericano de Genética Humana en Costa Rica, fue en mayo del año pasado. Y además de unas ideas un poco exóticas que observé, es claro y es urgente la formación del nuevo material humano. Es urgente que sepan que los equipos de laboratorios, los centros de alto rendimiento, los técnicos del centro donde yo trabajé de último, tenían una maestría. Esos son los técnicos, tenían una licenciatura y luego una maestría. Esos son los técnicos. Y ese es el reto que tenemos todos. El reto no tenemos midiéndonos, topándonos aquí con El Salvador, que tiene una situación también un poco especial, o con Honduras, nosotros no debemos cumplirnos, ¿no? Si queremos hacer ciencia de verdad, hay que ir con los que lo hacen de verdad e intentarlo, ¿no? O morir en el intento, ¿verdad? Pero deben saber que el verdadero reto es el recurso humano. Por eso nosotros hemos decidido asumir el costo de estos colegas y pues pagar su formación, que será la formación de alto rendimiento que nos permitirá en el proceso, que es más lento, fíjense bien que es más lento, que hace menos ruido, ¿verdad? Que yo no les voy a traer aquí una foto de un cacharro, ¿verdad? Eso, porque eso lo va a traer en internet, ¿verdad? Eso hace poco ruido, pero es el camino largo, pero es el camino que hemos aprendido, ¿verdad? Gente bien formada, haciendo cosas de calidad, no importa si el paciente tiene con qué pagar, o paga la mitad, o paga un tercio, yo no sé, o lo paga el seguro social, o lo paga el seguro social, no importa. No existe medicina para pobres ni medicina para ricos. Usted debe garantizar que si sus procedimientos son certificados, como en su caso, no importa si tienen una tarifa institucional o pagan en cualquiera de los lugares privados, deben tener la misma calidad. El resto nosotros no lo tenemos. No sé si lo podemos entender. ¿Alguien más? Sí. No escucho, ¿no? Yo tengo la suerte de tener el micrófono. Con el examen prenatal, tiene la posibilidad de conocer todas las enfermedades que uno ha heredado, porque a veces se ve que hay una manera de evitar. Si hay algo que decir mal, Dice doctor que son dos cosas que usted pregunta y son interesantes. Mire, la primera es, no existe una prueba para todas las enfermedades. O sea, no existe nada como la prueba. Aquí existe un contexto clínico en donde usted plantea una solución, ¿verdad? La mejor de las soluciones o la mejor para el problema de la familia o del paciente. En el diagnóstico prenatal, en aquellos en los que usted no tiene un diagnóstico previo, no tiene, por ejemplo, una familia con enfermedad de Huntington, por ejemplo, o con alguna otra patología ya descrita y caracterizada, y lo que quieren saber después de la probabilidad de tener un pequeñito con un Down, primero se hace una estratificación del riesgo. Si no quieren estratificación del riesgo, de todas maneras van a ir al diagnóstico, porque eso solo es el riesgo. Si quieren ir al diagnóstico, entonces le hagan la amniocentesis o le hagan la biopsia corriente. Y entonces ahí se les ofrece una única cosa, que son primero la biopsia genética clásica y luego una PCR de tiempo real para los cromosomas 13, 18, 21, X y Y, que son las cromosomatías más frecuentes. ¿Verdad? Luego, cuando más o menos unas 3 semanas después, cuando se tiene el cariotipo, pues podrá ver si tenía alguna colocación distinta a la dosis cromosómica, ¿verdad? Que permite afinar su diagnóstico. Pero no existe en lo prenatal una cosa como la prueba que nos permita hacer diagnóstico de muchas cosas. Existe una cosa que se llama el array SPH para el paciente, para el diagnóstico prenatal, pero el problema del array SPH no es un problema de que ejecuta la prueba. Por eso yo aquí les llamo poderosamente la atención y uno puede saber de ciencia de sus maestros o uno puede saber ciencia del visitador médico. Entonces yo le llamo a ser de los que conocen de la ciencia de sus maestros, porque venderle una array SPH, que ya existe la comercialización para el diagnóstico prenatal,
no tiene ningún objetivo. Más que el paciente se pueda gastar unos 12,000 quetzales en pagar una raíz que ha hecho para un prenatal, no tiene ningún objetivo. Porque a usted le van a reportar después entre 40 y 60 genes involucrados, perdidos o ganados en el resultado. ¿Y qué hago yo con eso? Con eso no me sale un pastel. O sea, la racionalidad en la utilización de la tecnología es algo que debiera ocuparnos una buena cantidad de tiempo. El diagnóstico prenatal, sí, no existe cómo prevenir eso de eso. El evento lo conocemos parcialmente, sabemos que está relacionado a la edad materna principalmente, que el varón participa, sí, pero arriba de los 75 años, y que el evento es un evento de no disfunción durante la dispensación mayor. Eso es lo que sabemos. Relacionado con drogas y esto, pues no lo conocemos. Sabemos que es un efecto de no disfunción. Durante la división meiótica, en la diferenciación terminal del óvulo, y que la probabilidad de que esto suceda aumenta con la edad materna. Eso es lo que sabemos. ¿Usted? Sí. Esa pregunta, ¿se ve otra? ¿Lugar de pase? ¿Qué era eso de double hit de soja? Dice double hit de Noxon. Sí, esto es interesante, porque no, además yo tampoco es que hable muy bien. Bueno, esto es algo que aparece en el 78. Noxon ni siquiera era médico, ni trabajaba en biomedicina. Noxon creo que era físico o matemático. Y él observando el fenómeno dijo, el riesgo, nosotros sabíamos que el paciente tiene una copia tomada. Cuando tiene estos pacientes del cáncer hereditario, él tenía una de las dos copias del gen mutada. Eso sucede de manera consecutiva en todo el paciente. Pero en la célula aquella, a partir de la cual se desarrolla el cáncer, se pierde la otra copia. Se pierde el trozo, no sabemos por qué, de hecho, se llama pérdida de heterocigosidad. No sabemos por qué sucede. No suele ser una mutación puntual, suele perderse un trozo. Y por eso es el double hit, que se necesitan 2 golpes para que se desarrolle el cáncer. El primero que ya lo trae del lado de un individuo, y el segundo que es específico de la célula del tejido que tiene el mayor riesgo. No sé si respondo su pregunta. ¿Alguien más? Sí. Sí, mire, el reto más importante siempre será la utilización racional de la tecnología y la interpretación correcta. Por eso les decía, piensen siempre en el impacto. No importa qué hagan en su vida. Si deciden jugar fútbol y lanzan la pelota para un lado o para el otro, usted piensa en el impacto. ¿Qué va a suceder si meto o no meto el vuelo? Pero esas cosas, ¿no? Que parecen tan torpes. Pero siempre evalúen en función del impacto. Entonces, mire, hacer el diagnóstico de en el paciente pediátrico de algún síndrome específico para empezar, como ya les conté, sucede solo 3 o 4 de cada 10. Pero ya eso es una cosa por celebrar. Siempre habrá de decirse del paciente y de su familia, estas son buenas noticias. Que sepamos que es lo que tiene su hijo o su hija son buenas noticias porque sabremos qué hacer, o bueno, habrá alguna posibilidad de manejo, ¿no? Las probabilidades de que nos brinde algo inesperado, pues son nada más el conocimiento humano, ¿verdad? Si no lo sabíamos, pues puede suceder. Para cuando se llega al diagnóstico, probablemente ya hemos tenido al menos una sesión, cuando menos 2 sesiones, porque cuando el paciente pediátrico es una cosa, ¿verdad? Y lo que hacemos es en función del fenotipo del diagnóstico, de las características de lo esperado para ese paciente. Yo soy genetista, yo no soy ni neurólogo, yo no soy traumatólogo, yo no.
si este paciente va a tener problemas de espalda, por ejemplo, pues una vez al año que nos haga el favor de verlo el médico ortopedista. Si tiene que ir plano, que lo vea también. Si va a tener un problema hormonal, pues que le vea ¿cómo se llama? Bueno, pues que le vea, ¿verdad? Pues que le vea la colega que corresponde, ¿no? De eso se trata. Y nosotros lo que hacemos es integrar la información y decirle al colega, mire, es un paciente que tiene esto, háganos el favor, evalúe esto y esto y esto. Y de esa manera participamos. El abordaje colegiado del paciente es uno de los valores más grandes y de las cosas que le suman a estos pacientes en mayor magnitud y que debemos hacer desde la área estrictamente médica y aquella que no es estrictamente médica, todo nuestro esfuerzo porque cada uno de nosotros tenga nuestras mejores competencias. Eso es lo que sucede cuando tenemos un diagnóstico, ¿verdad? A veces el cardiólogo, el oftalmólogo. Mira, hace una semana hicimos un diagnóstico de un paciente con poliposis adenomatosa familiar. Este es un cáncer de colon hereditario que surge a partir de los pólipos. Estos pacientes tienen, antes de la era genómica, se hacían diagnóstico de estos pacientes buscando en el fondo del ojo una hipertrofia del epitelio pigmentario de la retina. Entonces este paciente, cuando lo vimos, lo pasamos al oftalmólogo. El oftalmólogo nos decía, un poquito, me tienen cáncer de colon, ¿para qué me pasa a mí? Mire, hágame el favor, vean esto, si fuera tan malo. Y me dijo, sí, doctor, eso tiene. Y pues son herramientas interesantes y que el paciente se ve beneficiado y pues prácticamente tiene el diagnóstico. Y hoy tiene una conducta quirúrgica en función del diagnóstico hecho desde el abordaje multidisciplinario. Creo que es un reto importante. ¿Alguien más? Díganme, mucho más. Miren, en principio vamos a trabajar con familias de alto riesgo de enfermedad mamaria hereditaria. Es lo primero que vamos a hacer. Vamos a trabajar, estamos ahora mismo construyendo el andamiaje que nos permitirá caracterizar las mutaciones específicas que creemos que debemos tener en este país. Si existe alguna correlación entre el fenotipo y el fenotipo, trabajaremos también con algunos cánceres de alta frecuencia y con algunos con los que se tiene particular problema, que son aquellos cánceres de mama triple negativo, ¿verdad? Y los cánceres que son progesterona, estrógenos y R2 negativos, ¿verdad? Que son de muy difícil manejo, que suelen ser los BRCA1 positivos, ¿verdad? Están altamente asociados. Entonces, esos serán los dos elementos con los que empecemos a trabajar. El proyecto, mire, esto es sin prisas pero sin pausas. El proyecto incluso involucra o incluye la formación de un par de personas, gente que debe trabajar en esto y poco a poco ir desarrollando y brindándonos las posibilidades de hacer algunas cosas en Guatemala, porque hay cosas a las que usted debería apostarle y hay otras cosas a las que no, porque los mercados se mueven, debe saber leer los mercados, porque cuando usted dice que va a poner una unidad de genética, usted tiene 4 personas en la puerta queriendo vender un secuenciador. ¿Usted sabe cuánto cuesta mandar a secuenciar 125 pares de bases? $3. ¿Y saben cuánto cuesta el secuenciador? Pues se le da la gana, $150,000. Entonces echen ustedes pluma, ¿cuánto puedo secuenciar con esos $150,000? Ese es el plus que uno debe aportar, y por eso vamos despacio. Además nos hemos topado con un grandote, ¿no? El NIH es una contraparte importante que nos interesa cultivar despacio, pero con responsabilidad, porque nos gustaría ir a una relación de largo plazo con ellos. ¿Alguien más? Bueno, nadie más, sin más, yo les agradezco profundamente su amabilidad y pues nada, como dije al principio, un verdadero honor haber estado en su universidad. Mil gracias.
Universidad del Valle de Guatemala. Visita nuestra página web www.vg.edu.gt.